En este curso de apologética vamos a formular algunas preguntas acerca de Dios, partiendo de un punto. La existencia de un Dios personal y moral es el fundamento de todo lo que creen los cristianos. Si no hay un Dios moral, no hay un ser moral contra quien pecar, por lo tanto no se necesita la salvación. Entonces, la primera pregunta a la que vamos a tratar en la preevangelización es ¿existe Dios? Y la segunda, que está muy relacionada con la anterior, si existe, ¿qué clase de Dios es? Empezamos por la primera, ¿existe Dios? Entonces vamos a hablar algunos argumentos a favor de la existencia de Dios. Tradicionalmente se usan 4 argumentos básicos para probar la existencia de Dios. El argumento a partir de la creación, el argumento a partir del diseño o el propósito, el argumento a partir de la ley moral y el argumento a partir del ser. Como punto número 1, el argumento a partir de la creación. La idea básica de este argumento es que si hay un universo, este debió ser causado por algo más allá de él mismo. Eso se basa en la ley de la causalidad, la que dice que todo objeto finito es causado por otro diferente a él. Este argumento asume 2 formas distintas que trataremos por separado. La primera indica que el universo necesita una causa inicial y la segunda que necesita una causa actual para continuar existiendo. El primer argumento es que el universo fue causado en el principio. El universo tuvo un comienzo, el universo tiene un comienzo, el universo lo que tiene un comienzo debe haber sido causado por otra cosa. La tercera, por lo tanto, el universo fue causado por otra cosa y esa cosa fue Dios. A partir de esta conclusión, algunos dicen que el universo es eterno, que nunca tuvo comienzo, que siempre existió y nada más. Pero tenemos 2 respuestas a esta objeción, que algunas personas dicen, el cosmos es todo lo que es, fue alguna vez o será, como lo dice Carl Sagan. La primera de ellas es que la prueba científica respalda fuertemente la idea de que el universo tuvo un comienzo. El punto de vista que casi siempre sostienen quienes proclaman que el universo es eterno, eso se llama la teoría constante, conduce a algunos a creer que el universo está produciendo constantemente átomos de hidrógeno a partir de la nada. Sería mucho más sencillo creer que Dios creó el universo a partir de la nada. Además, el consenso de los científicos que estudian el origen del universo es que este se formó de una manera súbita y cataclísmica, lo cual se llama el Big Bang, la teoría del Big Bang o la gran explosión. La prueba principal de que el universo tuvo un comienzo es la segunda ley de la termodinámica, que afirma que el universo se está quedando sin energía utilizable, es decir, que si se está agotando, no puede ser eterno. Alguien tuvo que darle cuerda para que esto esté acabando. También, si el pasado es infinito, lo cual es otra manera de decir que el universo siempre ha existido sin un comienzo, nunca habría podido pasar el tiempo para llegar a hoy. Si el pasado es una serie infinita de momentos, justo ahora es donde termina, y justo ahora es donde termina, habríamos pasado por una serie infinita y eso es imposible. Si el mundo nunca hubiera tenido principio, no habríamos podido llegar a hoy, pero llegamos a hoy, de modo que el tiempo debe haber empezado en algún punto particular del pasado y hoy ha llegado a un tiempo definido desde entonces. Por lo tanto, el mundo es un hecho finito después de todo y necesita una causa y un comienzo. Hay 2 clases de series finitas, una es abstracta y otra es concreta. La serie infinita abstracta es un infinito matemático. Por ejemplo, como cualquier matemático sabe, hay un número infinito de puntos en una línea entre el extremo A y el B. No importa cuán corta o larga sea la línea. Digamos que los puntos son 2 sujetalibros separados por 1 metro. Ahora, como todos sabemos, aunque hay un número infinito de puntos matemáticos abstractos entre los 2 sujetalibros, no podemos poner un número infinito de libros entre ellos. No importa cuán delgadas sean las páginas. Tampoco importa cuántos metros de distancia pongamos entre los sujetalibros. Pues de todos modos no podemos poner un número infinito de libros entre ellos. De manera que si las series infinitas de matemáticas abstractas son posibles, no lo son las series infinitas reales. Ahora sabemos que el universo necesita una causa para su comienzo. Prosigamos con la segunda argumento. El universo necesita una causa para su existencia continua. Algo nos mantiene existiendo precisamente ahora, en este momento, para que no desaparezcamos sin más. Algo ha causado no solo que el mundo sea, sino que también continúe y conserve su existir en el presente. El mundo necesita tanto una causa originadora como una causa conservadora.
en cierto sentido, hay una pregunta elemental que nos podemos hacer. ¿Por qué hay algo en vez de nada? Eso puede plantearse de la siguiente manera. Las cosas infinitas cambiantes existen. Por ejemplo, yo debo existir para negar que existo, de modo que de alguna u otra manera debo existir realmente. Cada cosa finita cambiante debe ser causada por otra cosa. Si es limitada y cambia, no puede existir independientemente. Si existiera independientemente o necesariamente, debería haber existido siempre sin ninguna clase de cambio. No puede haber un regreso infinito de estas causas. Es decir, uno no puede seguir explicando cómo esta cosa finita causa otra cosa, la cual a su vez causa otra cosa finita y continuar con lo mismo. En realidad, eso puede posponer indefinidamente la explicación. Eso no explica nada. Además, si hablamos de por qué existen cosas finitas en el presente, no importa cuántas cosas finitas pueda uno alimentar como explicación, puesto a que debido a su debido momento habrá una causa que origine su propia existencia, lo cual simultáneamente efecto de esa causa. Eso carece de sentido, por lo tanto ningún regreso infinito puede explicar por qué existe hoy. En consecuencia, debe haber una primera causa incausada de toda cosa finita cambiante que existe. Este argumento muestra por qué debe haber una causa conservadora presente del mundo, pero no nos dice mucho sobre qué clase de Dios existe. ¿Cómo podemos saber esta causa es realmente el Dios de la Biblia? Este argumento, como otros que veremos brevemente, razona a partir del aspecto específico de la creación, para ir luego al creador que lo puso ahí. Argumenta a partir del diseño al diseñador inteligente. Pues todo diseño implica un diseñador. Estamos en el segundo argumento a partir del propósito. Todo diseño implica un diseñador, hay un gran diseñador del universo y por lo tanto debe haber un gran diseñador del universo. Mientras más complejo el diseño, mayor la inteligencia requerida para producirlo. El diseño que captamos en el universo es complejo. El universo es un intricado sistema de fuerzas que obran en conjunto para el beneficio integral del todo. La vida es un desarrollo muy complejo. Una sola molécula de ADN, el ladrillo elemental para la vida, lleva la misma información que un tomo de una enciclopedia. Nadie que vea una enciclopedia tirada en un bosque dudaría en pensar que tuvo una causa inteligente. De modo que cuando encontramos una criatura viva compuesta de millones de células construidas por ADN, debemos preponer que de igual manera tiene una causa inteligente atrás. Primero, el argumento del diseño no es en verdad un argumento a través del azar, sino precisamente del diseño mismo, que sabemos que tiene una causa inteligente por nuestras repetidas observaciones. Segundo, la ciencia se basa en la observación repetida, no en el azar, por lo cual esta objeción planteada al argumento del diseño o propósito no es científica. Finalmente, aunque hubiera un argumento aleatorio, las probabilidades indican que es mucho más probable que haya un diseñador. Un científico calculó la probabilidad de que una sola célula animal surgiera de pura casualidad y era 1 en 10 a la 40.000. La probabilidad es que un ser humano infinitamente más complejo que una célula surja del azar son demasiado bajas para calcular. La única conclusión razonable es que hay un gran diseñador tras el diseño del mundo. El argumento a partir de la ley moral. Pueden plantearse argumentos similares basados en el orden moral del universo, más que en su orden físico. Estos postulan que la causa del universo debe ser moral, además de poderosa e inteligente. Todos los hombres son conscientes de una ley moral efectiva. Las leyes morales suponen un legislador de ellas. Por lo tanto, debe haber un supremo legislador moral de la ley. Las leyes morales no describen lo que es, pero escriben lo que debe ser. No son sencillamente una descripción de la manera en la que se comportan los hombres, ni que conocen observando lo que ellos hacen. Si lo fuera, nuestro concepto de moralidad sería por cierto, diferente. Las leyes morales nos dicen, en cambio, lo que los hombres deben hacer, háganlo o no. Así que todo deber moral debe proceder más allá del universo natural. No se puede explicar con nada lo que sucede en el universo, ni se puede reducir a lo que los hombres hacen en el universo.
trasciende el orden natural y requiere una causa trascendente. Algunos alegarán que la ley moral no es realmente objetiva, que solo es un juicio subjetivo que procede de las postulaciones sociales. No obstante, este punto de vista no considera el hecho de que todos los hombres reconozcan las mismas cosas malas, como el asesinato, la violación, el robo y la mentira. Ahora bien, si no hubiera ley moral objetiva, entonces no se podría hacer juicios de valor correctos ni incorrectos. Si nuestras perspectivas acerca de la moralidad son subjetivas, entonces la de ellos también lo son. Pero si afirman efectuar una declaración objetiva sobre la ley moral, entonces presuponen que hay una ley moral en el acto mismo de tratar de negarlo. Quedan así atrapados en ambos sentidos. Hasta su declaración de nada sino exige un más que, lo que muestra que se adhiere secretamente a alguna norma absoluta que trasciende juicios subjetivos. Y el argumento a partir del ser. Un cuarto argumento intenta demostrar que Dios debe existir por definición y señala que cuando accedemos a la noción de que es Dios, de qué es Dios, la idea supone necesariamente la existencia. Hay varias formas de ese argumento, pero veamos solo la idea de Dios como ser perfecto. Toda la perfección que se pueda atribuir al ser más perfecto posible debe atribuirse a él. La existencia necesaria de una perfección debe atribuirse al ser más perfecto. Así que debe atribuirse la existencia necesaria al ser más perfecto. La historia cuando Dios se le reveló a Moisés dijo, yo soy el que soy, dejando muy claro que la existencia de su ser es su principal atributo. Anselmo se refirió a ella como prueba a partir de la oración, porque pensaba en ella mientras meditaba en la idea de un ser perfecto. De aquí el nombre del tratado que se expone en la prueba Monologium, que significa orar en un solo sentido. Para dar respuesta a la primera cuestión, la existencia necesaria significa que algo existe y no puede no existir. Cuando decimos esto de Dios significa que para Él es imposible no existir. Esta es la clase más perfecta de existencia porque no puede dejar de ser. Este argumento logra demostrar que nuestra idea de Dios debe incluir la existencia necesaria, pero no comprueba que Dios exista de modo real. Demuestra que debemos pensar en Dios como existente necesariamente, pero no prueba que exista necesariamente. Ese es un error que ha confundido a mucha gente, pero uno no debe sentirse mal. El problema es que solo habla de la manera en la que pensamos acerca de Dios y existe o no en realidad. Debería reformularse de esta manera. Si Dios existe, lo concebimos como un ser necesario. Por definición, un ser necesario debe existir sin poder no existir. Por lo tanto, si Dios existe, debe existir sin poder no existir. Es tan simple como que si hay triángulos, deben tener tres lados. Por supuesto, puede que no haya triángulos. El argumento jamás superará el sí inicial. Nunca llega a probar la cuestión que afirma responder. La única manera de hacer este argumento pruebe que Dios existe es introducir subrepticiamente el argumento a partir de la creación. ¿Qué clase de Dios existe? Si queremos demostrar que Dios existe y que es el Dios de la Biblia, debemos comprobar todas estas cosas planteadas en los argumentos mencionados son verdaderos. El argumento a partir de la creación prueba no solo que Dios existe, sino que tiene poder. Dios es poderoso. Solamente un Dios increíble, con poder increíble, puede crear y sostener el universo. Dios es inteligente. Hasta Carl Sagan reconoce el diseño del universo. Es muchísimo más de lo que el ser humano puede concebir. Dios es moral. Él no está por encima de la moralidad, como algunos reyes piensan que lo están, ni por debajo de ella, como una roca. Dios es moral por naturaleza. Y no solo es moral, sino que también es bueno. Dios es necesario. Dijimos que la existencia necesaria significa que Él no puede dejar de existir, de modo que no tuvo un comienzo ni fin. Pero también significa que Él no puede llegar a ser en otra forma. Dios no puede cambiar, Él es inmutable. También Dios es único. Dijimos que ese es todopoderoso, omnisciente, bueno, infinito, increado, inmutable, eterno y omnipresente. Pero ¿cuántos seres como este puede haber? Él es una clase de único por definición. Si hubiera dos seres ilimitados, ¿cómo distinguirlos? Si no tienen límites que definan dónde termina el uno y empieza el otro, de igual manera, ninguno podría empezar o terminar. Así que Él es único e infinito. Dios es Señor sobre la creación porque Él es el creador de todo.
Él es Yahweh. Eso significa que es el Dios de la Biblia, el yo soy el que soy.